Licenciada Thalia Vázquez Alatorre, buenas tardes. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Usted ha sido una de las muchas voces que constantemente señalaban que las acciones cometidas por el comisionado Alfredo Castillo en Michoacán no eran las adecuadas. El día de ayer se anunció formalmente la salida del comisionado Castillo de Michoacán. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues los michoacanos hoy estamos con esta excelente noticia. La salida de Alfredo Castillo, virrey de Michoacán, significa el rotundo fracaso de la estrategia del gobierno federal en Michoacán. Castillo se va con el repudio de los michoacanos a cuestas, con el estado incendiado, con 380 y tantos autodefensas presos, con los líderes principales del pueblo de los autodefensas en las cárceles y con la tuta libre. Y no solamente eso, sino con los sindicatos del Estado, tanto de los trabajadores del gobierno del Estado como de la universidad, el sindicato de maestros, el sindicato de transportistas, en pie de lucha también, en paro, tomaron la ciudad ayer. Alfredo Castillo se va con el Estado bastante peor de como lo recibió, pero además con los michoacanos desarticulados, ofendidos, violentados en su soberanía. Entonces, el hecho de que se vaya es una muy buena noticia, el cómo deja el Estado en un estado terrible. Licenciada Thalia Vázquez, ¿usted considera que con la salida del comisionado Castillo es suficiente o considera que debería ser investigado por la labor que llevó a cabo en Michoacán? No es suficiente, no puede llegar una persona a cometer todos los crímenes que él cometió, traer en su conciencia la masacre de Apatzingán, los muertos de La Ruana, todos los muertos que quedaron en la impunidad, encubiertos, los asesinos por él. No puede ir Alfredo Castillo diciendo, ya me voy porque la oposición politizó mi trabajo. No, Alfredo Castillo debe ser juzgado, debe ser investigado por todas las denuncias que se hicieron en su contra, no solamente las denuncias que en su momento hizo el señor Jorge Vázquez, sino también las denuncias que hizo la diputada Selene Vázquez, las denuncias respecto al robo de mineral, las denuncias respecto a cómo ejerció el presupuesto público para armar a los cárteles, cómo los uniformó, cómo dejó al pueblo tirado e indefenso frente al crimen organizado. Eso es algo muy importante. No puede este país seguir sufriendo atropellos de este tipo, tiranías y virreinatos, y después ya me voy con permiso y nosotros nos deja peor, nos deja bañados en sangre, nos deja con rabia por la impunidad, por haber sido más violentados de lo que ya estábamos. Este señor tiene que ser juzgado y se tiene que investigar. Desgraciadamente, ¿quién lo va a investigar? ¿La PGR? ¿La Secretaría de Gobernación? ¿Quién va a tomar cartas en el asunto si siempre avalaron todas y cada una de las acciones? Si la delegación de la PGR, que también por cierto destituyeron al delegado, el delegado servía las órdenes del virrey Castillo, entonces ¿quién lo va a investigar? Se necesitaría voluntad política, que francamente no creo que exista, por lo menos el Poder Ejecutivo, pero ojalá que en el Congreso de la Unión encontremos algún apoyo para que se haga una comisión que investigue toda la gestión de Alfredo Castillo Cervantes en el estado de Michoacán, así como encontramos eco en algunos de los senadores para impulsar la ley de amnistía y que sigue en discusión. Licenciada Vázquez, supimos que ustedes abandonaron la defensa del doctor Mireles, pero ¿qué ha sucedido con sus escoltas detenidas? Las escoltas del doctor Mireles, estas personas que arriesgaban su vida para defenderlo y que también fueron detenidas junto con él. Bueno, en primer lugar, Priscila, nosotros no abandonamos el expediente del doctor Mireles. Presentamos nuestra renuncia ante la decisión del doctor Mireles de llegar a un acuerdo con el gobierno. En su momento, nosotros le explicamos al doctor Mireles que dicho acuerdo era inexistente, que era jurídicamente imposible, que no se dejara engañar por el padre Goyo y por la señora Ana Valencia, en el sentido de que le estaban ofreciendo un pacto, que no era posible ese acuerdo, que ese acuerdo no protegía a los escoltas y a los demás autodefensas presos, pero el doctor Mireles, pues en aquel momento, ante la desesperación o por las circunstancias que él haya tenido, decidió optar por un acuerdo con el gobierno. Evidentemente ese acuerdo no se llevó a cabo,
Evidentemente el doctor sigue preso. El gobierno federal nunca tuvo la intención de liberarlo. Estuvo con abogados de oficio hasta hace 2 o 3 días. Su familia nunca volvió a visitarlo. Nos ha escrito en una situación crítica y desesperada, pero él insiste en lo de su acuerdo. Entonces, bueno, nosotros como abogados, el licenciado Salvador Molina Navarro, la licenciada Reina Navarro y una servidora Talia Vázquez, decidimos llevar solamente la defensa de los escoltas, porque los escoltas son tan valientes como el doctor Mireles y merecen el apoyo de todos nosotros, como el doctor Mireles y como cualquier otro de los autodefensas presos. Te recuerdo, Priscila, que los escoltas se encuentran en prisión desde el mismo día que el doctor Mireles, nada más que ellos fueron llevados al penal de máxima seguridad de Nayarit. Entonces ahí es donde están ellos, y nosotros vamos a seguir al frente de la defensa de Gerardo López Casillas, de Salvador Mendoza García y de Javier Reyes Magaña, que eran los escoltas del doctor Mireles, y a quienes también se les violaron todos sus derechos humanos, de los que nadie se acuerda, pero nosotros sí nos acordamos, porque además es el mismo expediente que nos sabemos de memoria, el mismo expediente en el que presentamos todas las pruebas. Y aquí, si me lo permites, Priscila, quiero aprovechar para desmentir las versiones de la señora Ana Valencia, en el sentido de que nunca se presentaron pruebas, que nunca hicimos nada. Mira, los abogados no acostumbramos a hacer una rueda de prensa para cada paso procesal que damos en un juicio, pero por tratarse de quien se trataba, en el caso del doctor Mireles y de los 3 escoltas que acabo de mencionar, que son parte de la misma causa penal, es decir, del mismo expediente, las pruebas se ofrecieron el día 8 de agosto, que era un viernes, y el lunes 11 hicimos una rueda de prensa que duró más de 3 horas, en la que estuviste tú presente y estuvieron todos los medios nacionales, en la que dimos cuenta de todas y cada una de las pruebas que presentamos, las explicamos, dijimos cómo habían sido violadas sus garantías, todos sus derechos humanos y procesales, estuvimos enseñando constancias del Ministerio Público, lo proyectamos en PowerPoint y incluso mostramos los acuses de recibo de las pruebas. También recordarás que cuando presentamos los agravios de la apelación ante el segundo Tribunal Unitario de Distrito con sede en Morelia, no fuimos solos, fuimos con medios de comunicación, fuimos con todas las familias de los autodefensas presos, excepto con la familia del doctor Mireles, que por supuesto nunca estuvo presente. Entonces, ahora salen a decir que nunca hicimos nada. Esto lo hicimos jurídicamente, hasta el último momento estuvimos al pendiente del expediente, siempre dimos cuenta de eso. Mientras yo lo visité, estuve publicando, con el riesgo que eso implicaba, los mensajes a la nación, y también hicimos el foro de autodefensas en el Senado de la República para impulsar la ley de amnistía, y después participamos en la redacción de la ley de amnistía, en su discusión, en su cabildeo, que hoy se encuentra pues en la posibilidad de ser aprobada en el Senado de la República. Así es, licenciada Talia Vázquez, efectivamente las declaraciones de la señora Anadelia Valencia Chávez han sido muy desconcertantes y ofensivas, así lo asumo yo de manera personal, ya que yo he sido testigo de la labor que ustedes han realizado desde el momento en que el doctor Mireles fue detenido, y permítame decirlo a la opinión pública, no solo desde el momento en que fue detenido el doctor Mireles ha recibido el apoyo de todos ustedes, sino desde aquel lamentable accidente que sufrió y usted le abrió las puertas de su hogar, tanto al doctor Mireles como a la señora Anadelia Valencia Chávez, quien vivió en su casa, y lo único que recibieron, tanto él como esta señora, fue el cariño y las atenciones de una familia que le brindó su hogar, su solidaridad y, por supuesto, sin cobrarles absolutamente nada por ello. Y también es justo decirlo, apoyo económico, ya que cuando el doctor Mireles necesitaba desesperadamente de una camioneta blindada para su seguridad, las únicas personas que cooperaron económicamente para que pudiera adquirir ese vehículo fueron usted y su hermana. Por supuesto que esto no tenía por qué ser ventilado, porque cuando uno ayuda a las personas de corazón, no le interesa hacer públicas las cosas. Sin embargo, licenciada, a mí me parece muy importante que la opinión pública conozca la verdad y que de una vez por todas sepan de quién estamos hablando, porque esa señora, Anadelia Valencia Chávez, a lo único que se ha dedicado es a calumniarla, a difamarla, tanto a usted como al licenciado Salvador Molina, con la única intención de posicionarlos como los malvados
y yo creo que eso no es posible y no se debe permitir. También cabe hacer paréntesis, licenciada Thalía Vázquez, que me gustaría también aclarar el por qué la señora Anadelia reacciona de esta manera. Pues todo sucedió a raíz de un video que dimos a conocer de unos audios en donde está la voz de ella, que ella no se cansa de decir que no es su voz, y yo pongo a disposición de cualquier perito en la materia que el audio sea sometido a una pericial para que se corrobore de una vez por todas que efectivamente es la voz de la señora Anadelia Valencia Chávez, que lo único que ha hecho en un caso tan serio y grave como el caso del doctor Mireles es pretender convertirlo en un show patético, ridículo y vergonzoso, digno de Laura en América. Y bueno, pues aclarando todo este lamentable asunto, licenciada Vázquez, ¿qué nos puede decir acerca de la ley de amnistía para las autodefensas de Michoacán? Mire, Priscila, respecto a la ley de amnistía, se llevó a cabo en el Senado un foro el 13 de agosto del año pasado, en el que participaron activistas defensores de los derechos humanos, participamos la defensa del doctor Mireles, el licenciado Salvador Molina, al que yo le quiero dar un reconocimiento muy especial, porque él se manejó de muy bajo perfil en los medios, pero su trabajo jurídico fue extraordinario. Y también en el Senado de la República, él fue el que participó dando la cara, explicó a los senadores y a todos los medios de comunicación que estaban presentes cuál era la situación jurídica del doctor, cuáles eran los fundamentos legales de la defensa que estábamos llevando a cabo, y la verdad es que es un trabajo extraordinario. También ha sido muy denostado por la familia Mireles Valencia, lo cual es muy lamentable porque no hay nada más feo en este mundo que la ingratitud. Y el licenciado Salvador Molina y una servidora jamás cobramos un peso por poner en riesgo nuestras familias, nuestro prestigio, nuestra casa, y por llevar a cabo horas y horas de trabajo que le hicimos con el cariño que le tenemos y que le conservamos al doctor Mireles. Pero bueno, lamentamos mucho lo que ha pasado con la familia. Pero bueno, ahí en ese foro se propuso la ley de amnistía. Quiero destacar de verdad el apoyo incondicional del senador Javier Corral para la ley de amnistía. Y recordarán ustedes que en el mes de diciembre, poquito antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones del Senado, se llevó a cabo una junta de comisiones unidas donde el PRI impidió la aprobación del dictamen de la ley de amnistía. Sin embargo, quedó viva la posibilidad, porque estuvimos a punto por un voto de que esta oportunidad se diluyera, pero afortunadamente, bueno, la oposición ahí se unió y se logró que quedara viva la discusión para que ahora que inicie el periodo de sesiones otra vez, el 1 de febrero, se discuta ampliamente la ley de amnistía en el Senado. Y yo creo, Priscila, que con la salida de Alfredo Castillo de Michoacán y tras la masacre terrible de La Ruana y de Apatzingán, porque todavía no sucedían esos hechos cuando se discutió la ley de amnistía, después de eso, de verdad que no me puedo imaginar a un senador de la República en contra de la ley de amnistía, después de lo que el pueblo michoacano ha sufrido, después de esas masacres tan terribles, después de que se hubieran podido evitar, quizá si hubieran aprobado la ley de amnistía en diciembre. Yo conmino al Senado de la República, a los senadores, a que hagan su mayor esfuerzo para que esto quede aprobado en el mes de febrero. Es la manera no solamente de liberar a inocentes, incluido el doctor Mireles, sus escoltas y todos los demás autodefensas que están presos, sino que es la oportunidad de empezar a sanar heridas. Michoacán está en guerra civil, necesitamos liberar a los autodefensas, y yo por eso espero que el Senado de la República tenga la altura que se requiere en este problema tan grave de la República Mexicana. Licenciada Thalía Vázquez, pues la lucha sigue, como usted lo dice siempre que tiene oportunidad. Usted continúa, así como el licenciado Salvador Molina, y también habría que mencionar aquí, si me lo permite, ahora sí que a la valiosa también colaboración que ha venido llevando a cabo la licenciada Reina Navarro, quien fue la que consiguió pues la mayor cantidad de las firmas, ¿verdad?, ahí en la costa michoacana para esta ley de amnistía. Sí, la licenciada Reina Navarro consiguió muchísimas firmas, pero además fue la que nos ayudó a hacer las fichas, los estudios penal por penal, ubicar a los autodefensas, dónde estaban detenidos, por qué delitos, por qué se les juzgaba, en qué condiciones se les detuvo. Esa labor de investigación la llevó a cabo la licenciada Reina Navarro, le agradecemos mucho, porque con base en ese trabajo nosotros pudimos redactar de una mejor manera la ley de amnistía. Entonces, pues estamos optimistas en ese sentido.
Y bueno, Priscila, a lo mejor yo no me estás preguntando esto, pero si me lo permites, quisiera hacerte un comentario en especial de lo que está pasando en este momento mi familia. Adelante, por favor, licenciada, la escuchamos. Bueno, en estos últimos días, Priscila, mira, durante más de 4 años, nosotros como familia Vázquez Alatorre, mis hijos, mis hermanos, mis padres y yo hemos sufrido cosas terribles después de la violación tumultuaria de la que yo fui víctima en el 2011. No me gusta mucho hablar de esto, pero desde el 2011 he sido víctima también de una campaña de desprestigio espantosa, lacerante, humillante para cualquier mujer y para cualquier víctima, que consiste en la difusión de fotos pornográficas horribles, de las que también la familia del doctor Mireles, fíjate nada más, las está difundiendo en estos últimos días con mucho ahínco, y que han llegado nuevamente el día de ayer a las universidades de mis hijos, los han estado molestando mucho a mi familia, y ahora que una de mis hermanas, Selene Vázquez, la valiente diputada, y lo digo con mucho orgullo, es precandidata al gobierno de Michoacán, entonces han arreciado estos ataques durante los últimos 2 días. Me parece una vileza, una cuestión muy ruin, que sigan, no solamente como abogada, porque como abogada pues la gente puede opinar si soy buena o mala, si soy comprometida o no, pero como mujer y como víctima de violación, la verdad es que no merezco el trato que estoy recibiendo de parte de la familia Mireles, no merezco el trato que estoy recibiendo de impunidad de parte del gobierno mexicano frente a las denuncias enormes que existen por la difusión de estas fotos pornográficas, que son fotomontajes burdos que me humillan terriblemente. Pues no lo merezco. Si ese es el precio de la ley de amnistía, de defender al doctor Mireles y de seguir tratando de luchar por la justicia en México, pues ni modo, lo pago, pero no lo merezco. Licenciada Thalía, ¿quién está detrás de todos estos ataques? Desgraciadamente, la señora Ana Valencia Chávez, fíjate, Priscila, qué cosas y qué vueltas de la vida. Nunca me imaginé que alguien al quien yo recibí en mi casa, que le di de comer, le di medicinas, abrigo, amistad, apoyo. No me gusta cantar las cosas, pero nada más para que veas cómo son las cosas, sea quien esté de vocera de los violadores, haciendo escarnio de mi tragedia como víctima de ataque sexual tan grave como que yo sufrí. O sea, no es posible que estas personas se dediquen a hacer este tipo de comentarios. Pues está Juan Iván Peña Neder, que es el violador maldito que me atacó junto con sus 2 amigos, Raúl Flores Adame y Severino Pérez Jiménez, en marzo del 2011. Está la senadora suplente de la Cocoa Calderón. Fíjate nada más, Priscila, ahora que la Cocoa se venga a Michoacán a hacer campaña, va a llegar al Senado Lisette Clavel Sánchez, que tiene una relación pues muy cercana, digámoslo así, en boca de ella misma, en boca del violador. Salió con López Dóriga en 2011 diciendo él que podían ser pareja. Ella dijo que defendía los derechos humanos del violador, dejó a un lado su lucha sindical de los sobrecargos para dedicarse a visitar al violador en la cárcel de máxima seguridad, donde nadie puede entrar, pero ella sí podía entrar cada 2 días, cada 3 días, pues porque era la suplente de la hermana del presidente. Bueno, ella, la futura senadora Lisette Clavel Sánchez, la acuso públicamente de estar detrás de esta campaña, a Juan Iván Peña Neder y a la senadora Cocoa Calderón, porque ella los protege, me difaman, me atacan, y son maneras muy ruines y muy bajas de jugar a la política. Esto es un juicio de violación que se lleva aparte y que no tienen por qué mezclar ni seguir mezclando a mi familia. Licenciada Vázquez, ¿cómo va su juicio en contra de esta persona, Juan Iván Peña Neder? Pues mira, Priscila, el juicio en contra de Juan Iván Peña Neder y los otros 2 violadores llegó en diciembre del año pasado a la Suprema Corte, en lo que yo le llamo la batalla final. Aunque en realidad digo, es la batalla final en México, porque si no me dan la razón me iré a la Corte Interamericana. No me voy a cansar, no me voy a rendir, porque no puede quedar impune una violación tumultuaria de ese tamaño y con todas las secuelas que ha tenido. No puede ser, no lo voy a permitir. Entonces, está en la Suprema Corte, que cayó en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. El Tribunal Colegiado Penal de Michoacán pidió la atracción de la Suprema Corte, no es una cosa que yo haya pedido, por la gravedad del asunto lo pidió el Colegiado de Michoacán, y ellos son los que tienen que resolver el amparo, porque tras 2 años de prisión fueron liberados en noviembre del 2013, y ahorita están en la calle, denostándome con las fotografías, persiguiéndome por todos lados, apoyados en la senadora Cocoa Calderón y en el senador Roberto Gil Suárez.
presidente de la Comisión de Justicia del Senado de mi país, fíjate nada más, pero bueno, y en eso estamos en la Suprema Corte. Por otro lado, y otra cara de este mismo pleito, y que también ya llegó a la Suprema Corte, llevamos 4 años en estos problemas tan graves, que es la demanda de daño moral que me puso el senador Gil Suárez a mí, porque le dije corrupto y amigo del violador. Él me difamó terriblemente y me dijo que yo había inventado la violación. Hazme el favor, ¿cómo se atreve un senador a decir semejante cosa? Pero después de ganarme 2 instancias, le gané en el amparo. Y entonces ahora estamos en la Suprema Corte también, porque lo condenaron a que me pida disculpas en el noticiero de Carmen Aristegui. Y bueno, vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte. La apeló yo también, aunque gané en el amparo, no estoy conforme todavía con la sentencia. No es justo, no es posible que se trate así a las víctimas en este país. Y entonces te diría que en los 2 asuntos personales graves que tengo, como son el de la violación en contra de los violadores y el de daño moral en contra del senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado mexicano, los 2 están en la Suprema Corte, y pues esperemos que este año tengamos alguna buena noticia y que los violadores puedan ser reaprendidos y que el senador Gil Suárez pida una disculpa. Licenciada Vázquez, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. ¿Hay algo más que usted quiera agregar? Pues espero, Priscila, que a partir de este hecho, que es la salida del virrey Castillo de Michoacán, podamos construir los michoacanos entre nosotros las soluciones para salir adelante, para terminar con la violencia de nuestra entidad y poder contribuir también a la paz en México, porque no solamente en Michoacán. Entonces, por hoy quiero ser feliz con esta noticia. Vamos a ver cómo llega el nuevo comisionado, Gurrola. Yo creo que no puede haber alguien peor que Castillo, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Y bueno, hoy vamos a quedarnos hasta aquí con esta expectativa de que podamos en los michoacanos empezar a construir. Y nada más eso te diría que no hay manera de componer un país, de componer un estado a partir de actos ilegales como son los nombramientos de comisionados que están fuera de la Constitución. Entonces, ojalá que pronto se recapacite, que se borre esta figura y que también se haga justicia al pueblo de Michoacán a través de la ley de amnistía. Yo confío en que en los próximos días estemos hablando mucho de la ley de amnistía, que se apruebe la ley de amnistía y que se compongan las heridas un poquito en este Michoacán tan lastimado, para que a partir de que estén libres los autodefensas, podamos unificar otra vez las familias de tanta gente que está dividida y Michoacán pueda empezar a caminar en paz. Estimados amigos, como dijo la licenciada Thalia Vázquez Alatorre, no hay nada peor en este mundo que la gente malagradecida, canalla, infame y ruin. Y sí, me refiero directamente a la señora Anadelia Valencia Chávez, a quien yo también conozco en persona y a quien yo también le abrí las puertas de mi hogar. Esta señora no solo se ha dedicado a difamar, a calumniar y a denostar a la licenciada Thalia Vázquez Alatorre y al licenciado Salvador Molina Navarro, como lo hemos escuchado, sino que también nos está atacando a nosotros, grillonautas, diciendo una sarta de estupideces. Me acusa de ser infiltrada del gobierno, de ser sobrina de Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, de editar de manera dolosa un video en donde el doctor Mireles, de propia voz, la señala directamente como una de sus peores enemigas, entre otras tantas estupideces, lo reitero. Y como quien acusa está obligado a demostrar con pruebas sus señalamientos, por este conducto emplazamos a esta perversa mujer a que presente las pruebas de sus acusaciones, porque lo único que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo es informar con veracidad, con respeto y con profesionalismo. Nuestras acciones hablan de quiénes somos y aquí en este canal están todos los videos de la labor que realizamos con el doctor Mireles y la cual nos hizo merecernos toda su confianza. Nuestra lealtad, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra solidaridad son para el doctor Mireles y para el verdadero pueblo michoacano, para el verdadero pueblo de México. No volveremos a mencionar a este ser tan perverso, pero si insiste en su difamación y calumnia, subiremos los demás audios que tenemos en nuestro poder.
y buscaremos los mecanismos legales para actuar al respecto. Para finalizar, porque nosotros sí tenemos pruebas, pero también tenemos conciencia, y a pesar de las calumnias, pensamos antes que nada en una persona que está presa en un penal de máxima seguridad, siendo inocente. Y nos referimos al doctor Mireles. Este video que el propio doctor Mireles grabó y que nosotros esperamos nunca tener que utilizarlo en su totalidad, es un video póstumo en donde el propio doctor Mireles señala con nombres y apellidos a quienes él señala como sus peores enemigos. Un video que le dejó a la persona en la que él más confía, que es la licenciada Talía Vázquez Alatorre, y en donde menciona quién es realmente la señora Anadelia Valencia Chávez. Esta vez presentamos el video de manera íntegra, con la autorización del propio doctor Mireles, para que esta señora deje de mentir, deje de engañar a la opinión pública, deje de lucrar con la desgracia del padre de sus hijos, y para demostrar que nosotros no tenemos ninguna necesidad de editar ningún video para evidenciar la realidad. Buenos días, mi nombre es José Manuel Mireles Valverde, soy médico cirujano aquí en Tepalcatepec, en el Centro de Salud. Soy uno de los coordinadores generales de este movimiento social denominado Autodefensas. Soy miembro del Consejo Estatal de Comunitarios y Autodefensas de Michoacán. Soy el presidente del Consejo Ciudadano de Autodefensas de Tepalcatepec. Con esa calidad, pues, pertenezco al Consejo Estatal. Voy a hacer este mensaje. Si ustedes lo están viendo es porque yo ya dejé de existir. Tengo mis temores, tengo mis dudas, tengo mis inquietudes, quiero expresarlas. Ella fue la que nos brindó su casa. Mandé a un hijo mío con una escolta federal a que vieran el lugar, a ver si garantizaba la seguridad que yo necesitaba. Fueron los agentes federales que escoltaban a mi hijo, fueron a la casa, fueron de CISEN también de Gobernación Federal a ver la casa, a ver si reunía los requisitos de seguridad, y sí los reunía completamente. Entonces, del hospital salimos en la camioneta de Talía, con su chofer de ella, y ya nos instalamos ahí. Ahí duré 6 semanas, hasta el día de mi declaración al país y a Carmen Aristegui. Fue una situación que, aunque yo tenía prohibido por el CISEN hacer declaraciones a cualquier medio, y después de lo que había pasado el 13 de enero con López Dóriga, pues, y viendo que estaban pasando muchas cosas raras en Michoacán con las autodefensas, fue cuando decidí hablar. Desgraciadamente, el día que hablé con Carmen, el día anterior había hablado con el diario El País, me quitan la unidad blindada y se retira toda la escolta que tenía de CISEN ahí en la casa de Talía. Tenemos miedo por la vida de nosotros, tenemos miedo por la vida de mi familia, tenemos miedo por la vida de la familia que me albergó en la Ciudad de México, que es la de Talía y sus hijos. No son temores infundados, son amenazas. Después fue no el subdirector del CISEN, sino otro coordinador del CISEN a la casa. Yo les pedí disculpas por mis declaraciones, pero que necesitábamos el apoyo. La familia estaba muy nerviosa y nos dijeron que ya no podían mandar la gente porque yo era el quien estaba poniendo en peligro la vida de ellos, porque en cualquier momento podían entrar y meterme un balazo a mí y meterle un balazo a Talía y a sus hijos. Por eso pedimos ayuda al gobierno del Distrito Federal, pero también se nos negó, que porque necesitaban pedir la autorización de Gobernación Federal.
Entonces pues ya estábamos con temor, aguanté las 4 semanas que estuve ahí, pero me tuve que retirar. Hay otras personas involucradas aquí en el movimiento, en este asunto, solo porque están negociando personal y privadamente con el señor Castillo, el comisionado, ya que los únicos interlocutores a los que ellos citaban era Arturo Barragán Malfabón, a Martín Barragán y al jefe Tilín. Ante las amenazas de muerte yo fui a hablar con el jefe Tilín y le dije, oiga jefe, ¿qué está pasando? Dice el jefe Tilín, de mí no se cuide, ni de la gente que estamos aquí. Cuídese de otras personas y si puede mejor no salga. El señor Tilín es una persona noble y siempre hemos estado coordinados en todas las acciones y movimientos que hacemos. Incluso en una de las reuniones a mí me había hablado el delegado de CISEN en Michoacán, me dijo prepárese porque el viernes hay reunión con el coordinador. Va a haber un cambio de sede, le dije estaba bien, pero ya el viernes en la mañana vienen a avisarme que yo no iba a poder estar en esa reunión porque en el helicóptero nomás cabían 3 personas y que ya estaban asignadas y que era Martín Barragán, que era Arturo Barragán Malfabón y que era el jefe Tilín. Son situaciones que a nosotros nos empiezan a inquietar, a meter la duda. Bueno, si el Consejo General de Autodefensa somos 34, ahorita ya somos 36, ¿por qué toda la negociación se hace con 3 personas? Y esas 3 personas insistiendo mucho en que teníamos que entregar las armas porque teníamos que quedar bien con el gobierno. Y es una situación que contradice el origen de las autodefensas. Nosotros no nos levantamos para quedar bien con el gobierno. Nos levantamos para eliminar a la gente que nos estaba jodiendo desde hace más de 12 años. Principalmente es la gente. Hay otra persona, hay más. Otra persona, me da pena decirlo, pero es mi esposa, Anadelia Valencia Chávez. De hecho, cuando en diciembre que estaba yo en Sicurián ya estábamos separados, no teníamos ninguna actividad. Al abrir los ojos allá en el hospital de México, a los 5 días de haber estado en coma, me preguntan, ¿quién quieres que te cuide? ¿A quién quieres permitirle el acceso a la terapia intensiva que esté contigo? Les dije pues a papá Pitufo, porque papá Pitufo pues había sido mi escolta acá en el diciembre en Huacana y en Churumuco. Y fue el único que identifiqué al ver a través de la ventanilla donde estaban ellos. El vigilante me dijo, no, pero es que ahí está una señora que es su esposa. Le dije, yo no tengo esposa. Es que ella insiste, yo no tengo esposa. Hasta que salí de la terapia intensiva, ya fue cuando pude, pues me la pasaron ahí, porque ni siquiera mis hermanas las dejaron pasar. Ese es a grandes rasgos. Yo sé que el abuelo, cuando le han preguntado si él está ordenando matarme, él siempre va a decir que no. Pero el brazo derecho, el ejecutor del abuelo, es Arturo Barragán. Hasta ahorita no me he metido yo en los asuntos ni en los negocios del abuelo. Lo respeto mucho. Ojalá no esté involucrado. Pero Arturo es su brazo derecho de él. En sí, en lo general, esos son mis temores. Le tengo, no a los templarios, porque ya los conozco. Y sé que si se me acerca alguno, va a ser para algo. Y voy a tener que defenderme. Desgraciadamente no conozco a la gente del gobierno federal, ni la gente del gobierno del estado, que también nos han amenazado con meternos un balazo en la cabeza. Del gobierno federal fue un general el que dijo que si no me callaba la boca, él personalmente me iba a levantar y ejecutar.
se apellida, era el general comandante de los rurales en Apatzingán. No recuerdo el nombre de él, pero con él fue directamente este tipo de comentarios y de amenazas mortales. Entonces, recapitulando, los templarios, gente del gobierno federal, gente del gobierno del estado, gente de las autodefensas y hasta la señora Nadelia Valencia Chávez. Son amenazas directas.